Gaur Eusko Jaurlaritzaren programei buruz, politikari buruz, pentsaurrekoa deitu dugu, eta horretarako gaude Amaia Muñoa, elako idazkari nagusi albokoa, Mitxel Lakuntza, elako idazkari nagusia, eta nire Mikel Nobal, politika sozialeko arduraduna. Argi dago, COVID-19aren aurretik krisia bazegoela, eta COVID-19aren ondorioz, krisi hori larriagoa bilakatzen ari dela. Eta guk aurretegia plantatzen genuela, pertsonak erreskatatu behar zirela, eta erdiguna kokatu behar zela bizitza zaintzaren iraunkortasuna kapitalaren interesen aurretik. Orduan, hori beharrezkoa zen momentutik, ikusten duguna da, gaur egun Eusko Jaurlaritzaren politika ez datozela bat egoerarekin, hau da. Politika horiek aldatu behar zirela argi zegoen, eta orain argiago, baina Eusko Jaurlaritzak ez du bere politiken zentzua aldatu nahi. Eta etengabeko publizitate eta propaganda kanpainan sartuta dago, diskurso triunfalista batekin, eta diskurso horrek estandu nahi du bere benetako politika. Gu oso kezkatuta gaude, ikusten dugulako, Eusko Jaurlaritzak ez diolako egoerari erantzuten. Nik horretarako bi gauza azpimarratuko ditut, badela superaldi ekonomiko eta sozialerako aurrekontua 1% bakarrik gehitzen ari dela, hilabete hauetan, eta konfinamendu hasi zenetik 3 hilabete luze pasatu dira, eta, Eusko Jaurlaritza, noizbenka, plangintza bat, eta egiten du, eta gizem bat prentsaurreko gauza bera iragartzeko. Olako programa batzuk, oraindik boletin ofizialean ez daude argitaratuta, eta gainera, esan behar da, zenbateko ekonomikoetan, gastua ez dela aurrekontuaren 1%tik gora gehituko. Eta hori, argi dago, oso gutxi dela, oso erantzun eskasa dela. Horren adibide batzuk jarri ditugu harrean, baina nik orain bat bakarrik azpimarratuko dut. Aurreko astean, momentu batean, lehendakariak iragarri zuen enplegua suspertzeko 150 milioi euro jarriko zituela Eusko Jaurlaritzak, eta gero, letra txikia ikusita, horietatik bakarrik 10 milioi berriak dira, eta gainontzekoak dira aurrekontuetan zeuden partira. Programak berdinak dira, ez dago ez da programa berri bat, aurreko astean iragarri ziren programa horietan, dira programatuta zeudenak, urtero errepikatzen direna, gure ustez bide okerretik doazen programak dira, eta gainera propaganda kanpaina hortan, 150 milioi horietatik, batzuk dira aurten gastatzeko, urrengo 2 urtetan ere gastatuko ziren programak edo dirua. Orduan, argi dago, gauza bat dela propaganda eta bestea errealitatea. Eta gero, bigarren aipamena da, aurreikusi den osasun gastuaren igoera, dela Eusko Jaurlaritzak esan du 200 milioi euro bideratuko direla aurten osasungintzara, jakinda hori datu partzial badela, pero errealitatea igual gehiago izango dela, esan behar dena da, hori izango dela, Espainiako gobernutik lehendakariak hainbeste kritikatzen duen funtsa horretatik, Eusko Jaurlaritzak jasoko duena, baina desente gutxiago. Eta, bere Eusko Jaurlaritzak esaten du,
€600 milioi inguru jasoko dituela, gehienak izango ziren osasunerako, eta Eusko Jaurlaritzak esan du bakarrik €200 milioi gastatuko duela osasungintzan. Orduan, gure ustez oso erantzun eskasak ematen ari dira. Bueno, decía eso, que antes ya de la COVID-19 estábamos en una situación de crisis económica y social y que en aquel momento ya planteábamos que era urgente rescatar a las personas y poner en el centro la sostenibilidad de la vida y de los cuidados. La crisis del COVID-19 no hace sino agravar la situación anterior y hacer más urgente, si cabe, ese cambio de política que él venía reclamando. Sin embargo, las políticas del Gobierno vasco no van en esa dirección, no quiere cambiar lo que está haciendo y lo único que hace es propaganda con un discurso triunfalista que lo que en nuestra opinión hace es ocultar una preocupante falta de respuestas reales a la crisis. ¿Por qué decimos eso? Bueno, por muchas razones, ¿no? Pero hoy venimos a señalar dos. Una es que realmente los presupuestos que se están destinando por parte del Gobierno para la recuperación económica y social apenas están aumentando un 1%. Ya veremos cuánto es lo que se destina realmente, cuánto es lo que supone de gasto real en avales del Gobierno vasco, pero en lo que son los planes de recuperación económica y social, que ya desde hace más de 3 meses que empezó toda la situación de confinamiento, pues se están aprobando con cuentagotas, pues realmente con unos presupuestos muy escasos y que el aumento del presupuesto no llega al 1% del total del presupuesto del Gobierno vasco. Es decir, si vemos, por ejemplo, lo que se anunció la semana pasada en el denominado Plan para reactivar el empleo, que dijo el Lehendakari que iba a destinar 140 millones de euros, el Gobierno vasco para ese plan, realmente no había más que 10 millones de euros nuevos. El resto eran ya partidas presupuestadas en el presupuesto de este año que se ponían en marcha ahora, pero que no son programas nuevos. O sea, con COVID-19 y sin COVID-19, esos planes se iban a llevar a cabo de igual manera. Lo único que aumenta es 10 millones el presupuesto. Además, son programas que todos los años se repiten, que en nuestra opinión no van en la buena dirección y además de esos 140 millones anunciados, una parte muy importante no irá ni siquiera para este año, son para años venideros. Por tanto, nos parece que es un ejercicio de propaganda y de intentar engañar a la sociedad, pretender dar la imagen de lo que no es. Y el segundo elemento que queríamos señalar es que, en relación al incremento del gasto sanitario, el Gobierno ha dicho que va a aumentar su presupuesto de este año en sanidad en 200 millones de euros. Bueno, sabemos que eso es una cifra provisional que puede ser que aumente, que sea mayor, pero que en todo caso va a ser mucho menor que la cantidad que va a recibir el Gobierno vasco a través de ese denominado Fondo de Recuperación Económica que puso en marcha la semana pasada el Gobierno español. No, que falta todavía que no se sabe realmente cuánto dinero va a recibir el Gobierno. El propio Gobierno vasco ha dicho que entre 600 y 700 millones, la mayor parte de los cuales serían para sanidad. Por tanto, nos parece que es un Gobierno que no está dando una respuesta adecuada a las necesidades sociales que existen en este momento. Hemen galdera da, posible da, bestelako planak egitea, Eusko Jaurlaritzak aurkeztu digun horren aurrean. Guk ikusten duguna da, Eusko Jaurlaritza entzuterakoan, badirudi bide bakarra dela, aukera bakarra dela, baina elatik dioguna da, posible dela, bestelako planak eta beste politikak egitea. Eta ez bakarrik hori, posible da, baina politikek benetan pertsona helburu izan dezaten aldatu behar diala errotik ditugunak edo aurkeztu zaigun plana. Eta zertan aldatu behar dira politika horiek? Elak proposamenak egin ditu, landu ditu, eta proposamen horiek Eusko Jaurlaritzari trasladatu dizkio. Zehazki, elak 24 proposamen zehatzak egin ditu,
krisi honen aurrean pertsonak eta funtsezkoa dena babesteko eta indartzeko. Eta esaten nun bezala, 24 proposamen horiek erabat posible dira gure iritziz, eta batzuk kontuan hartuta eskumen osoa daukatela euskal instituzioek, inorri galdetu gabe, ez Madrilen, ez Bruselan edo ez Inunen, aurrera eraman daitezkeen proposamenak dira. Eta horietako bat adibidez da fiskalitatean aldaketak egitea. Nolako aldaketak? Bueno, Europako batez bestera hurbilduko gintuzten aldaketak fiskalitatean, edo azken hamarkadetan kapitalari eman zaizkion privilegio fiskalei buelta emango dizkioten aldaketak, edo ezoiko egoera honetan ezoiko errekargoak egiteko aldaketak, sozietateen zergan adibidez proposatzen dugu, rekargo bat egitea, noski, etekinak edo irabaziak dituzten enpresei zuzendutakoak. Batzutan ematen du, bestela ondoratuko direla enpresa guztiak, beti kontuan hartu behar da, sozietateen zerga dela irabazien gaineko zerga bat. Eta zer gehiago, zer ikusten dugu edo zer esaten dugu, hau egiten ez bada, fiskalitatea bereziki, ez dela dirurik egongo, beste hainbat beharrei aurre egiteko. Ez da dirurik egongo eta horrek esan nahiko du murrizketak etorriko diala. Murrizketak batez ere, gizarte osoaren kalterako izango dianak, baina batez ere gaizkien edo okerren pasatzen ari dan pertsonen kalterako. Eta galdera da, zergatik egiten dioguko Eusko Jaurlaritzak baliabide gehiago biltzari? Zergatik ez zerga erreforma edo fiskalitatean aldaketak. Baliabide gehiagorekin, elak proposatutako 24 proposamen horietatik beste hainbat gauza aurrera eraman zitezken edo posible izango lirateke. Eta bereziki krisi honen ondorioz, hainbat behar eta urgentzi sozialak areagotu dira, eta hoiei aurre egiteko proposamen konkretuak finantziatu egin barria. Adibidez, azpimarratzekoa da, desenpleguan dagoen orok, lanbide arteko gutxieneko soldata bezalako errenta izatea, edo diru sarrera bermatzeko errenta gutxienez kopuru hoxe izan dadila bakarrik bizidian pertsonentzat, eta bizikidetza unitatearen arabera kopuru horiek handitzearen proposamenak ere egiten ditugu. Edo alokairuko etxe bat legez bermatzeko proposamena. Edo pertsona guztiak zainduak izateko eskubidea bermatuko luketen neurriak. Zerbitzu publiko eta doako batekin. Horre aurkeztu genituen proposamen horiek, esan dut Eusko Jaurlaritzari ere trasladatu genizkiola, eta zer gertatu da proposamen horiekin, Eusko Jaurlaritzak ez dituela aintzat hartu, eta bere plana horren islada da. Guk egiten ditugun proposamenen norabidea argia da, pertsonen beharrak erdian jarri eta horren arabera behar sozialei erantzun, eta ez bakarrik hori, baizik eta sistema honetan aldatu behar diran elementu batzuei heltzeko norabidea daukate, eta Eusko Jaurlaritzaren norabidea beste bada, plan honen atzean ikusten deguna, eta hola laburbilduz esan daiteke, ezer esaldatzeko neurri mugatu batzuk hartzea da, bere norabidea, eta ez bakarrik hori, baizik eta desinformazioa bultzatu. La pregunta que nos podríamos hacer, visto el plan del Gobierno vasco, es si es posible hacer planes distintos. Y, si escuchamos al Gobierno vasco, parece que es la única vía y que es la única posibilidad en este momento. Y desde ELA lo que decimos es que es posible otro tipo de planes y que son posibles otras políticas. Y no solo eso. Decimos, además de decir que es posible, hacemos propuestas.
Y en concreto, bueno, pues él ha trabajado una serie de propuestas y las ha trasladado al Gobierno vasco. 24 propuestas concretas para hacer frente a esta crisis y que tienen el objetivo de proteger a las personas y de fortalecer, pues, lo esencial en esta situación en la que estamos. Y las 24 son posibles. No vamos a desgranarlas ahora, pero bueno, teniendo en cuenta que en algunas materias tenemos competencias plenas para desarrollar las políticas o tomar las decisiones en las instituciones vascas, pues tenemos, por ejemplo, el tema de la fiscalidad. Y en la fiscalidad, ¿qué propuestas hace ELA? ¿O qué buscan las propuestas que hace ELA? Bueno, pues para empezar a acercarnos a la media de la presión europea, a la media de la presión fiscal en Europa, medidas o propuestas que, bueno, pues que dejen atrás los privilegios que se ha ido dando al capital en las últimas décadas, o en una situación extraordinaria como la que estamos, pues que se creen recargos específicos para hacer frente a esta situación, ¿no? Y en concreto hablamos, por ejemplo, del recargo en el impuesto de sociedades, donde parece que siempre hay que recordar que hablamos de un recargo en un impuesto para las empresas que tienen beneficios, ¿no? Que parece que cuando hablamos de impuesto de sociedades pretendemos o no tenemos en cuenta la situación de las empresas. No, hablamos de los impuestos sobre los beneficios. Bueno, y claro, si no se toman medidas o no se tienen en cuenta propuestas en materia de fiscalidad, ¿cómo se va a hacer frente sin recursos al gasto necesario en este momento? Sabemos que si no hay más recursos, lo que habrá después, pues, son recortes que fue la salida que se dio a la crisis del 2008. Y la pregunta es, bueno, pues ¿por qué el Gobierno vasco o los partidos del Gobierno vasco renuncian a hablar de una reforma fiscal? Una reforma fiscal profunda y bueno, pues en aras a aumentar la justicia social. Con más medios, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues en las propuestas trasladadas al Gobierno vasco hay muchos elementos, pero destacar hoy, bueno, pues aquellas propuestas que permitirían responder a una situación de urgencia social que, bueno, pues en la que nos encontramos en este momento y que evidentemente afecta a las personas de forma distinta. Y en concreto decimos, bueno, pues que toda persona que se encuentre en desempleo tenga una renta mínima equivalente al salario mínimo interprofesional, o que la renta de garantía de ingresos para una persona corresponda también al salario mínimo interprofesional con los aumentos correspondientes en función de la unidad familiar, o que se garantice el derecho a una vivienda en alquiler para todo el mundo, o el derecho universal también a ser cuidados y cuidadas por un sistema público y gratuito. Bueno, ¿qué ha pasado con las propuestas que ha hecho ELA? Pues lo que ha pasado es que el Gobierno vasco no las ha tenido en cuenta y, bueno, pues tenemos un plan encima de la mesa que, si algo demuestra, es eso, y es que todas esas propuestas no van en la dirección de lo que busca el Gobierno vasco. Las propuestas hechas por ELA, como decía al principio, pues lo que buscan es poner a las personas en el centro y responder a necesidades sociales y también abordar elementos que pensamos que necesariamente tienen que cambiar de este sistema. Y, en cambio, bueno, pues parece que la dirección del Gobierno vasco es tomar algunas medidas limitadas para que nada cambie. Y, además de eso, fomentar la desinformación. Fundamental para que los planes pues salgan adelante sin demasiada contestación social. Ya se habló.
Txan, bai. Bueno, egunon denoi. Gaurko prensarrokoa laburduko nuke bi idei nagusiekin, ez? Bat, aztertzen duguna da krisiari aurre egiteko neurri hoien falta, eta guk aztertzen dugunean gobernu honek Eusko Jaurlaritzak egin duen ahalegin hori oso begi bistan oso agerikoa da, neurriak oso eskasak izan direla. Eta gainean neurri hoien falta propagandarekin estali nahi dela. Hori izango litzateke lehendabiziko ondorioa, ez? Eta propagandari aurre egiteko edo propaganda kontrastatzeko egin behar dena da zenbakietara joan, eta zenbakietara joaten garenean ikusten duguna da aurrekontuaren 1% besterik ez dutela gastua igo. Eta bigarrena da, hemen lehendabizikoa ja baieztapen baldin bada, bigarren kezka da, gobernu honek, Eusko Jaurlaritzak ez duela hemen aldaketa fiskalik egin nahi. Eta horrek azalpen oso argia dauka, hemen ez diete, hobe esan da, gehiago eskatu nahi, gehien dutenei. Eta askotan eta emaiak esan duen bezala, hemen bi bide daude, eta bide hortan aldaketa fiskala egiten da, edo murrizketak etorriko dira. Hori da, etengabe, aurre ikusten ari garen estenatokia hautestu inguru, ez? Guk, ze uste dugu? Propagandaz gain esaten nuen bezala zenbakietara joan behar dela, eta hor ikusten dena da, gure ustetan, distrakzio maniobra horiek soberan daudela, eta bestalde falta dena dela konpromisoa osasun gintzarekin, residentziekin, eta zaurgarrien dauden oikin, ez? Eta duztu gobernuak, eta gizarte bezala dugune erronka hemendik aurrera bi gauzetan oinarrituko dela, ez? Batetik aurre egin beharko diogu krisi honek utzitako ondorio hoiei, persona egora zaugarrienetan dauden hoietaz ari gara, eta hori egin beharko da, beste batetik, rekaudazioa o diru bilketa jeitsiz, ez? Diru bilketa jeisten den egoera batean. Eta gu, behin eta horriz esan dugu, hemen ez dagoela irtera neutrorik, ez? Alde batea egiten da, edo bestera, ez? Eta gu zer ikusten dugu, hemen ez dagoela irten bide justorik aldaketa fiskali gara. Hori da, behin eta horriz esaten ari garena. Zein da Urkulluren formula, lehen esaten nuen bezala, zer ez exigitzea gehiago dutenei, ez? Nola baitere, krisiak ez ditzala zipristin du, orain arte privilegio posizioa mantendu duten oitan. Eta formula bat bilatu dute, esan dute, zorpetuko gara, ez? Zorra, eskatzea goaz, eta ez diguten esaten da nola ordainduko den zor hori. Hori da herri hontan erantzun beharreko galdera, ez? Eta hori da besteak beste aurreko krisitik ikasi genuna. Hemen zorrak gure gobernuak egite duten bezala ordaintzen dira murrizketekin. Beste biderik oraindikan ez dutelako ikasi edo behintzat autorik ez dutelako egin. Ez hori da irakaspena. Eta guk ez du irten bide hori hartu nahi, eta bestelako bat proposatzen ari garena, Maiak komentatu duen bezala. Eta gero hemen dago beste kontu bat, ez? Zenolako erabilera egiten den autogobernuaz, ez? Hemen orain aukera bat dago autogobernutik aritzeko eta gure esku dagoena, edo behintzat herri bezala esku dagoen gauza horietaz aritzeko eta diru gehiago rekaudatzeko. Diru gehiago biltzeko. Hori egin beharrean, Urkulluk ze pasatzen du, nola baitere irteera Madriletik pasatzen dela. Bere esku dagoena ez egiteko, ez? Orduan egiten duguna da, baimena eskatu Madrili, ez? Urkullurentzat hau da zentzuzkoena, ez? Hemengo instituzioek egin beharko luketena, Madrilera joan baimena eskatzera. Eta gure ustez, hemen irtenbidea ez da Madriletik pasatzen. Irtenbidea autogobernutik pasatzen da, eta egia da, hemen ez dauzkagula nahiko genituzken kompetentziak, eskumenak, behin eta berriz aldarrikatu ditugu beste batzuk, baina behintzat daudenak erabili behar dira. Eta hori da hemen egiten ez dena,
alako egoeretan. Ez da ondorio garbi dauka. Hemen autogobernua ez da erabiltzen ondorioa baldin bada gehien dutenei eskatu behar zaielako ekarpen bat. Ez? Eta guretzako hori da atzera pauso bat eta onartezina da uko egitea alako eskumen bati, ez? Eskumen garbi bat, ez? Diru bilketa jasotzeko herri honetan. Guretzako hori da atzera pauso bat, termino sozialetan eta nazio bat bezala, ez? Eta nik uste guzti hau laburbiltzen dela idei nagusi batekin, ez? Herri honek pendiente du eztabaida fiskala. Nora bidali behar den dirua eta zeinek ordaindu behar duen, ez? Eta guretzako hori lehentasun bada eta gustatuko litzaiduke ere bai hori herri honetako ezkerraren lehentasuna izatea. Bueno, decía que hoy queríamos trasladaros dos ideas principales. La primera de ellas es que la constatación de la falta de medidas de este gobierno para hacer frente a la crisis. Y esa falta de medidas, además, se está ocultando de una manera muy clara con campañas de publicidad y propaganda. Y en una parte muy clara se está engañando a esta sociedad. Se está engañando a esta sociedad porque lo que se pretende es trasladar que el esfuerzo que se hace es un esfuerzo mayor que el que realmente se hace. Y la mejor manera de objetivar este esfuerzo es acudir a los números y analizar los números. Y cuando se analizan los números lo que se ve es que el esfuerzo real del presupuesto, del incremento del presupuesto del gobierno vasco no se ha incrementado más que en un 1%. Ese es el esfuerzo real del gobierno vasco para hacer frente a esta crisis. Incrementar el 1% del presupuesto. Y la segunda idea es que este gobierno no quiere una reforma fiscal. Esa es la raya roja que define su política y la que no están dispuestos a pasar, que es, dicho de otra manera, lo que pretenden es que aquellos que más tienen no contribuyan en esta crisis. Esa es la opción del gobierno vasco. Y eso, para que aquellos que más tienen no contribuyan a esta crisis, lo que se hace es acudir a la deuda, pero no se dice cómo se va a pagar esa deuda. Y lo que hemos aprendido desde el 2008 es que las deudas en las fórmulas de nuestros gobiernos se pagan con recortes, ¿no? Entonces, ¿qué creemos? Creemos que hay que mirar más allá de esa propaganda y hay que mirar la realidad que dictan los números, ¿no? Y en esa realidad, insisto, hay que ir a los números, no a la propaganda, y lo que queremos es que aquí sobran maniobras de distracción política y lo que falta es compromiso real, con algunas conclusiones que la crisis nos ha dejado muy en evidencia, ¿no? Como reforzar el sector público, reactivar la economía con otro modelo productivo y sobre todo hacer frente a aquellas personas que peor lo están pasando, no que lo van a pasar, sino que ya lo están pasando en el día de hoy, ¿no? Y aquí hay el gobierno, y creo que incluso como sociedad tenemos que hacer frente a dos cuestiones. Una es afrontar esas consecuencias de la crisis, ocuparnos sobre todo de esas personas que están en peor situación y hacerlo además con una coyuntura de pérdida de recaudación. Es decir, por un lado hay que gastar más, hay que invertir más, pero por otro lado se está perdiendo recaudación. Y ahí es donde el sindicato dice que no hay una receta neutra. Se puede, en este caso, ir hacia un lado o en este caso, apostar por los recortes, ¿no? Y en la salida que el sindicato plantea, nosotros lo que vemos es que aquí no hay salida justa a esta crisis sin una reforma fiscal, que esa es la línea roja que el gobierno ha puesto, ¿no? Amaya ha detallado dónde están nuestras propuestas, no voy a entrar en esa parte, pero ¿qué es lo que vemos? Que lo que queda muy claro es cuál es la fórmula del gobierno de Urkullu, que es no exigir nada a quien más tiene, que la crisis no les salpique. Ese es el cometido de este gobierno, que la crisis no salpique a aquellos que más tienen, ¿no? Y claro, para hacer eso, ¿cómo se consigue que no se salpique a aquellos que más tienen? Entre otras cosas, incrementando la deuda. Y se incrementa la deuda, pero no se dice quién la va a pagar. Y claro, esa es la lección que hemos aprendido desde el 2008, ¿no? Que nuestros gobiernos, insisto, pagan las deudas con recortes, ¿no? Y luego hay una segunda cuestión, que tiene que ver con la dejación de soberanía y de autogobierno en este país. Porque el gobierno no quiere hacer uso de su capacidad, de sus competencias y de su autogobierno. Y claro, no quiere hacer lo que está en su mano, porque
lo que está en su mano es la posibilidad de poder recaudar más y de pedir, insisto, a aquellos que más tienen, ¿no? Entonces, en vez de hacer eso, ¿qué prefiere? Prefiere pedir permiso a Madrid. Y claro, esto para Urkullu es lo razonable. Cuando habla de endeudarse razonablemente, esta es la deuda razonable. Pedir permiso a Madrid para endeudarnos y que luego sean los trabajadores y trabajadoras, mediante esos recortes, los que paguen esta crisis, ¿no? Nosotros y nosotras lo que creemos es que la solución no pasa por Madrid, la solución pasa por ejercer el autogobierno, por defender la soberanía y por hacer uso de esas herramientas, ¿no? Que es evidente que no tenemos todas las herramientas ni las competencias que a este sindicato le gustaría, ni tampoco la que deberíamos, porque el estatuto, como bien sabéis, es una carrera de incumplimientos también, ¿no? Entonces eso deja una conclusión muy clara en esta parte, que al gobierno vasco el autogobierno y la soberanía les molestan cuando hay que usarla para que aquellos que más tienen contribuyan, en este caso, para salir de la crisis. Y esa es, en nuestra opinión, una renuncia inaceptable en términos sociales y en términos de país, ¿no? Y termino recordando un poco la idea fuerza de estos meses. Creo que este país tiene un debate pendiente, que es el debate fiscal, el debate que distingue dónde está la izquierda y dónde está la derecha, ¿no? Por tanto, nosotros y nosotras hacemos ese emplazamiento permanente, no solo al Gobierno para que modifique su política fiscal, sino también a las organizaciones de izquierda de este país para que sitúen en el centro del debate político una cuestión tan trascendental como el debate fiscal. Eta un año iritsi gara. Akordiorik ez badago, protesta ekintzak egiteko entatuta datzazuen. Akordioa zertan? Zuek proposatzen duzuena. Bueno. Bai, nik uste dute greba orokor batetik gatoz, urtarrilaren 30ean egin genuena, eta beti izan dugu hemen aldaketak kaletik hasten diela. Eta gure tresnen artean mobilizazioa da bat, eta guk badukagu non mobilizatu. Eta batzu ja hasi gara, osakidetzan hasi gara mobilizazioak planteatzen, eta nik uste dut hori oso garbia dagoela gure bidea zein den, proposamenak egin eta mobilizatu. Bueno, me preguntabas qué hacemos si no hay acuerdo y tal, ¿no? Sí, sí, había una por conocida, pero creo que estamos... me preguntaba si no hay acuerdo, cuál va a ser nuestra respuesta. Creo que no es nada nuevo la apuesta de este sindicato por la movilización social. Nosotros creemos que la movilización social juega un papel determinante en una sociedad que es parte esencial de una democracia. Y en ese sentido, cuando venimos de la huelga general del 30 de enero, que fue convocada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, en la que el sindicato forma parte, es lo que estamos tratando de decir, que los cambios empiezan por la calle, ¿no? por intentar cambiar una sociedad también desde abajo y por intentar dar cauce a aquellas reivindicaciones de muchos ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Y creo que tal y como estamos haciendo ya en Osakidetza, creo que va a haber planos o ámbitos muy claros donde la movilización social se va a dar si las políticas no cambian. Y en función de lo que habéis escuchado, no está entre nuestras hipótesis que vaya a haber cambios por parte de este gobierno. Por lo tanto, creo que el sindicato va a seguir insistiendo en eso, en defender los servicios públicos, en defender todas las cuestiones que estamos comentando de las ayudas para aquellas personas y coberturas para aquellas personas que están quedando más castigadas por esta crisis, ¿no? Bueno, ahora hay que preguntarles a los que están negociando. Nosotros no estamos allá, no sé. Creo que no es conocida nuestra propuesta, la que hemos hecho aquí en nuestro país, y donde evidentemente tenemos competencia, que es una propuesta para haber sobre todo mantenido el empleo. Y eso es lo que no ha pasado con el planteamiento que ha hecho el gobierno vasco, porque el gobierno lo que ha hecho con UGT y comisiones y la patronal es llegar al acuerdo más barato. Sería un acuerdo parcial que solo cubra 2 o 3 meses, que de alguna manera sirva para decir, oye, yo en esto he hecho algo,
¿no? Y aunque sea una partida mínima, temporal y parcial, pues el gobierno solventa así las cosas, ¿no? Pero creo que es muy evidente que el gobierno vasco este tema no se lo toma en serio, como tantos otros, los que estamos comentando hoy. Y aquí había una oportunidad y había una disposición muy clara por parte de nuestro sindicato por llegar a un acuerdo sobre todo en la base de mantenimiento del empleo, que es lo que ese acuerdo que se ha firmado no tiene, que se garantice el empleo, porque estábamos dispuestos a plantear complementos en las cotizaciones, pero siempre y cuando las empresas tuviesen ese compromiso de mantener el empleo. Y estábamos pidiendo una cuestión que evidentemente no es menor, es que la patronal se hiciese cargo de ese fondo que planteábamos, que pensábamos que podría llegar en torno a los 300 millones en una estimación, pero lo que ha pasado es que aquí se ha hecho un acuerdo parcial, el acuerdo más barato, un acuerdo que no garantiza ni un solo empleo y en el que la patronal no pone ni un solo euro. Ese es el acuerdo que se ha hecho. Bueno, esaten nuen, hori, gure Madrilgo negoziazio buruz daukaguna informazio hori, eta hori da prensan ateratzen dena, guk daukaguna da hemen gure iritzia eta gure proposamena, eta dakizuenez oso valorazio negatiboa egin dugu sinatu den akordioaz. Batetik, partxe bat besterik ez delako izan, ez da, egin den planteamendua da, nola baitere, akordiorik merkeena. Gobernuari ateratzen zitzaion akordiorik merkeena, ez? Eta behi biztan da ez duela serio hartu, asunto planteamendu hau, eta ez dela akordio honekin lanpostu bat ere salbatuko. Gu planteatzen genuena zen, akordioak balio bat zuela batez ere enplegua mantentzeko, eta hor ez dago inongo konpromisorik patronalen aldetik, eta ez dago ere inongo konpromisorik patronalen aldetik euro bat ere jartzeko halako akordio baten. Habéis comentado que el gobierno vasco solo va a dedicar un 1% más del presupuesto a frente a las consecuencias del COVID. ¿Hacéis un cálculo más o menos en qué medida creéis que debería aumentarse ese presupuesto para poder salir solventemente de esta situación? Bueno, en las propuestas que ha hecho sobre todo Amaya, ¿no? Creo que en nuestra parte creo que por eso incidimos una y otra vez en el debate fiscal, es que creemos que explica todo en este país. Explica todo. O sea, porque no se puede dedicar un gasto y una atención cuando no se dispone de ese dinero y en nuestro caso cuando no se quiere disponer de ese dinero, como es el caso del gobierno vasco que no quiere hacer esa reforma fiscal, ¿no? No sé qué decía algo. Sí, no, igual hicimos pública, que ya no me acuerdo cuándo, ¿no? Aparte de las propuestas, pues el plan, hacíamos una estimación, evidentemente son estimaciones muy genéricas o muy en los grandes números, donde hablábamos de 2.300 millones. Ahí siempre hemos insistido en el tremendo margen que existe. Hay un margen y cuando nos gustaría parecernos a Europa un poco más, nos gustaría parecernos en eso. En reducir ese diferencial de 8 puntos que tienen muchos países europeos, y algunos bastante más, esa es la media de la Unión Europea con respecto a la presión fiscal. Ese es el margen y eso es lo que nos haría más parecidos a otros países cuando se habla de servicios sociales, de la calidad de la sanidad o la educación. Esa es la clave. Vale, listo. Bueno, ya bukatzen dugun beko obrarekin, badakizue obretan ari garela, porque esto es inhumano, lo que estamos haciendo pasar. Vale, ya estamos. ¿Es algo hacer? No.